Shalom a todos y bienvenidos. Welcome. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno tu Dios con todos tus corazones, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todos tus bienes. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Quizás yo soñaba con hacer esta narración de una manera diferente, narrando con mi propia voz, pero las circunstancias me han llevado a encontrar otra forma de servirle al único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Mosé y el Dios de Yeshua. Mi habla se ha deteriorado mucho, pero eso no significa que mi mensaje deba callarse. Al contrario, si Dios me ha llevado por esta senda, es porque Él quiere que lo haga así, y confío en que será para bendición. Dale like, suscríbete, comenta, y compartir mis videos, es de gran ayuda para que estas plataformas hagan llegar mis videos a más personas. Así me motivas y me ayudas a seguir creando contenido para aprender y glorificar al único y verdadero Dios, el Dios del pueblo de Israel. Si deseas darme una tzedaka, que Dios te bendiga siempre. En la descripción de este y todos mis videos encontrará los enlaces. Yhi ratzon milfnecha yeh alheinu ve'elhei avoteinu shetatzliach darkcha. Sea tu voluntad, Hashem nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que tenga éxito en tu camino. Dale a este video un like y suscríbete antes de comenzar, eso me ayuda mucho, por favor. Sin más preámbulos, entramos en la parasá. Estudio completo de la parasá Miketz. Significado y porción bíblica. Nombre de la parasá, Miketz. Significado: al cabo de o al final de. Porción bíblica, Torá Génesis, Bereshit, 41, 1 hasta 44, 17. Haftará, Profetas primero de Reyes, Melahim Aleph, 3, 15 hasta 4, 1. Esta porción es la lectura estándar cuando la parasá no coincide con Hanukkah, lo cual ocurre frecuentemente. La parasá Miketz comienza con el fin de la espera de Yosef, José, en la prisión. 2 años han pasado al cabo de que el mayordomo de la bebida fue reincorporado a su puesto. Este segmento narra el ascenso de Yosef de prisionero a virrey de Mitzrayim, Egipto, tras interpretar los sueños del faraón. Luego, detalla el inicio de los 7 años de abundancia, la posterior hambruna y, finalmente, la llegada de sus hermanos a Mitzrayim para comprar alimento, marcando el comienzo de la reconciliación y la prueba. Texto íntegro y completo de la parasá Miketz. Génesis 41. Y fue que al cabo de 2 años completos, el faraón soñó. Y he aquí que estaba parado junto al Nilo. Y he aquí que del Nilo subían 7 vacas hermosas de aspecto y gordas de carne, y pacían entre los juncos. Y he aquí que 7 vacas más subían tras ellas del Nilo, feas de aspecto y flacas de carne, y se paraban junto a las otras vacas en la orilla del Nilo. Y las vacas feas de aspecto y flacas de carne devoraron a las 7 vacas hermosas de aspecto y gordas. Y el faraón se despertó, y se durmió y volvió a soñar, y he aquí que 7 espigas subían de una sola caña, gordas y buenas. Y he aquí que 7 espigas delgadas y quemadas por el viento oriental brotaban después de ellas. Y las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas gordas y llenas. Y el faraón se despertó, y he aquí que era un sueño. Y fue que por la mañana su espíritu se turbó, y envió a llamar a todos los magos de Mitzrayim y a todos sus sabios. Y el faraón les contó su sueño, pero no había quien se lo pudiese interpretar al faraón. Entonces habló el mayordomo de la bebida al faraón, diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas.
El faraón se enojó contra sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del jefe de la guardia, a mí y al mayordomo del pan. Y soñamos un sueño en la misma noche, él y yo, cada uno soñó según la interpretación de su sueño. Y allí con nosotros había un joven hebreo, siervo del jefe de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños. A cada uno interpretó su sueño. Y fue que tal como nos interpretó, así sucedió. A mí me restituyó a mi puesto, y a él lo colgó. Entonces el faraón envió a llamar a Yosef, y lo sacaron de la cisterna de prisioneros apresuradamente. Y él se afeitó, y se cambió de vestimentas, y vino al faraón. Y el faraón dijo a Yosef, he soñado un sueño, y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que oyes un sueño para interpretarlo. Y Yosef respondió al faraón, diciendo, no soy yo. El Eterno dará una respuesta de paz al faraón. Y el faraón habló a Yosef, en mi sueño, he aquí que yo estaba parado en la orilla del Nilo. Y he aquí que subían del Nilo 7 vacas gordas de carne y hermosas de forma, y pacían en los juncos. Y he aquí que 7 vacas más subían tras ellas, delgadas, feas de forma y flacas de carne. Nunca he visto tales en fealdad en toda la tierra de Mitzrayim. Y las vacas flacas y feas devoraron a las primeras 7 vacas gordas. Y entraron en sus entrañas, pero no se notaba que hubiesen entrado en sus entrañas, pues su aspecto seguía siendo feo como al principio. Y vi en mi sueño, y he aquí que 7 espigas subían en una sola caña, llenas y buenas. Y he aquí que 7 espigas secas, delgadas y quemadas por el viento oriental brotaban después de ellas. Y las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas buenas. Y se lo dije a los magos, pero no hubo quien me lo dijera. Y Yosef dijo al faraón, el sueño del faraón es uno solo. Lo que el Todopoderoso va a hacer se lo ha mostrado al faraón. Las 7 vacas buenas son 7 años, y las 7 espigas buenas son 7 años, el sueño es uno solo. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron tras ellas son 7 años, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento oriental serán 7 años de hambre. Esta es la palabra que dije al faraón, lo que el Todopoderoso va a hacer, se lo ha mostrado al faraón. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Mitzrayim. Y se levantarán 7 años de hambre tras ellos, y se olvidará toda la abundancia en la tierra de Mitzrayim, y el hambre consumirá la tierra. Y la abundancia no se conocerá en la tierra a causa de aquel hambre que vendrá después, porque será muy grave. Y acerca de que el sueño se repitió al faraón 2 veces, es porque la cosa es firme por parte del Todopoderoso, y el Todopoderoso se apresurará a hacerla. Y ahora, que el faraón busque un hombre entendido y sabio y lo ponga sobre la tierra de Mitzrayim. Que el faraón actúe, y designe inspectores sobre la tierra, y tome la 5ª parte del producto de la tierra de Mitzrayim en los 7 años de abundancia. Y que recojan todo el alimento de estos años buenos que vienen, y amontonen grano bajo la mano del faraón como alimento en las ciudades, y lo guarden. Y será aquel alimento para reserva de la tierra para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Mitzrayim, para que la tierra no perezca por el hambre. Y el asunto fue bueno a los ojos del faraón y a los ojos de todos sus siervos. Y el faraón dijo a sus siervos, hallaremos un hombre como este, en quien esté el espíritu del Todopoderoso. Y el faraón dijo a Yosef, puesto que el Todopoderoso te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solo en el trono seré yo más grande que tú. Y el faraón dijo a Yosef, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Mitzrayim.
Y el faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de Yosef, y lo vistió con ropas de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo montar en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblada la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Mitzrayim. Y el faraón dijo a Yosef, Yo soy el faraón, y sin tu palabra, nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Mitzrayim. Y el faraón llamó el nombre de Yosef Tzafnat Paneach, y le dio por esposa a Asnat hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió Yosef por toda la tierra de Mitzrayim. Y Yosef era de 30 años cuando se presentó ante el faraón, rey de Mitzrayim. Y salió Yosef de la presencia del faraón y recorrió toda la tierra de Mitzrayim. Y la tierra produjo en los 7 años de abundancia a manos llenas. Y recogió todo el alimento de los 7 años que hubo en la tierra de Mitzrayim, y puso el alimento en las ciudades. El alimento de campo de cada ciudad que estaba a su alrededor, lo puso dentro de ella. Y Yosef almacenó grano como la arena del mar, muchísimo, hasta que dejó de contarlo, porque no tenía número. Y a Yosef le nacieron 2 hijos antes de que llegara el año de hambre, que le dio Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó Yosef el nombre del primogénito Menasé, porque dijo, El Todopoderoso me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo lo llamó Efraín, porque dijo, El Todopoderoso me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Y se acabaron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Mitzrayim. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como Yosef había dicho. Y hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Mitzrayim había alimento. Y cuando toda la tierra de Mitzrayim tuvo hambre, el pueblo clamó al faraón por alimento. Y el faraón dijo a todos los mitzríes, egipcios y de a Yosef, haced lo que él os diga. Y el hambre estaba sobre toda la faz de la tierra. Y abrió Yosef todos los depósitos donde había grano, y vendió a los mitzríes. Y el hambre se agravó en la tierra de Mitzrayim. Y de todas las tierras venían a Mitzrayim para comprar de Yosef, porque el hambre se había agravado en todas las tierras. Génesis 42. Y vio Jacob, que había alimento en Mitzrayim. Y dijo Jacob a sus hijos, ¿por qué os quedáis mirando? Y dijo, he aquí que he oído que hay grano para comprar en Mitzrayim. Descended allá y comprad para nosotros de allí, para que vivamos y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de Yosef para comprar grano en Mitzrayim. Pero a Benjamín, hermano de Yosef, Jacob no lo envió con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca alguna desgracia. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque el hambre estaba en la tierra de Canaán. E Yosef era el gobernante sobre la tierra, el que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y vinieron los hermanos de Yosef y se inclinaron ante él, rostro a tierra. E Yosef vio a sus hermanos y los reconoció, pero se hizo extraño a ellos y les habló duramente. Y les dijo, ¿de dónde venís? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimento. E Yosef reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. E Yosef se acordó de los sueños que había soñado acerca de ellos, y les dijo, espías sois. Habéis venido a ver lo descubierto de la tierra. Y ellos le dijeron, no, mi señor. Tus siervos han venido para comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo hombre. Somos honestos, tus siervos no son espías. Y él les dijo, no, sino que a ver lo descubierto de la tierra habéis venido. Y ellos dijeron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un mismo hombre en la tierra de Canaán.
Y he aquí que el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no está. E Yosef les dijo, es lo que os dije, diciendo, espías sois. En esto seréis probados, por la vida del faraón, que no saldréis de aquí a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad a uno de vosotros, y que traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaréis prisioneros, para que vuestras palabras sean probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, por la vida del faraón, que sois espías. Y los puso a todos juntos en la guardia por 3 días. Y Yosef les dijo al tercer día, haced esto y vivid, porque yo temo al Todopoderoso. Si sois honestos, que uno de vuestros hermanos quede preso en vuestra casa de guardia, y vosotros id, llevad el grano para el hambre de vuestras casas, y traed a vuestro hermano menor a mí. Y vuestras palabras serán verificadas, y no moriréis. E hicieron así. Y se dijeron unos a otros, ciertamente somos culpables respecto a nuestro hermano, cuya angustia de alma vimos cuando nos suplicaba, y no escuchamos. Por eso nos ha llegado esta angustia. Y Rubén, les respondió, diciendo, ¿no os hablé yo, diciendo, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí que también su sangre es demandada. Y ellos no sabían que Yosef entendía, pues había un intérprete entre ellos. Y se apartó de ellos, y lloró. Y regresó a ellos y les habló. Y tomó a Simeón, de entre ellos y lo ató a la vista de ellos. E Yosef ordenó que llenaran sus sacos de grano, y que devolvieran su dinero a cada uno en su saco, y les dieran provisiones para el camino. Y se hizo con ellos así. Y cargaron su grano sobre sus asnos, y se fueron de allí. Y uno de ellos abrió su saco para dar de comer a su asno en el lugar de alojamiento, y vio su dinero, pues he aquí que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero, y he aquí que está también en mi saco. Y se les salió el corazón, y se atemorizaron, diciéndose unos a otros, ¿qué es esto que el Todopoderoso nos ha hecho? Y vinieron a Jacob, su padre, a la tierra de Canaán, y le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, el hombre, el Señor de la tierra, nos habló duramente, y nos tomó como espías de la tierra. Y le dijimos, somos honestos, no somos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno ya no está, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el hombre, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto sabré que sois honestos. Dejad a uno de vuestros hermanos conmigo, y tomad para el hambre de vuestras casas e idos, y traedme a vuestro hermano menor. Y sabré que no sois espías, sino honestos. A vuestro hermano os lo devolveré, y comerciaréis en la tierra. Y fue que cuando vaciaban sus sacos, he aquí que la bolsa de dinero de cada uno estaba en su saco. Y ellos y su padre vieron las bolsas de su dinero, y se atemorizaron. Y Jacob, su padre, les dijo, me habéis dejado sin hijos. Yosef ya no está, y Simón ya no está. ¿Y a Benjamín lo vais a llevar? Sobre mí han caído todas estas cosas. Y Reubén habló a su padre, diciendo, a mis 2 hijos matarás si no te lo traigo. Ponlo bajo mi mano, y yo te lo devolveré. Y él dijo, mi hijo no descenderá con vosotros, porque su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le ocurre una desgracia en el camino por el que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Génesis 43. Y el hambre se agravó en la tierra. Y fue que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Mitzrayim, su padre les dijo, volved a comprar un poco de alimento para nosotros. Y Judá, le habló, diciendo, el hombre nos advirtió severamente, diciendo,
no veréis mi rostro a menos que vuestro hermano esté con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo, no veréis mi rostro a menos que vuestro hermano esté con vosotros. E Israel, Jacob, dijo, ¿por qué me hicisteis este mal de decirle al hombre que aún teníais un hermano? Y ellos dijeron, el hombre nos preguntó con insistencia acerca de nosotros y de nuestra parentela, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le respondimos según estas palabras. ¿Acaso íbamos a saber qué diría, traed a vuestro hermano? Y Jehudá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no muramos, tanto nosotros como tú y también nuestros pequeños. Yo saldré fiador por él. De mi mano lo demandarás. Si no te lo traigo y lo pongo delante de ti, entonces seré culpable ante ti para siempre. Porque si no nos hubiésemos demorado, ya habríamos regresado 2 veces. Y su padre Israel les dijo, si es así, haced esto, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad al hombre un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, especias, mirra, nueces y almendras. Y tomad doble cantidad de dinero en vuestra mano, y el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros sacos, devolvedlo con vuestra mano, quizás fue un error. Y tomad a vuestro hermano, levantaos y volved al hombre. Y el Todopoderoso, Omnipotente, os conceda misericordia delante de aquel hombre, para que os devuelva a vuestro otro hermano y a Benjamín. Y yo, si he de ser privado de mis hijos, que sea privado. Y los hombres tomaron aquel presente, y tomaron doble cantidad de dinero en su mano, y a Benjamín. Y se levantaron, y descendieron a Mitzrayim, y se pararon delante de Yosef. Y vio Yosef a Benjamín con ellos, y dijo al que estaba sobre su casa, lleva a estos hombres a casa, y degüella una res y prepárala, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como Yosef dijo, y llevó a los hombres a la casa de Yosef. Y los hombres se asustaron al ser llevados a la casa de Yosef, y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto en nuestros sacos la primera vez hemos sido traídos, para que se lance sobre nosotros y nos caiga encima, y nos tome como siervos y a nuestros asnos. Y se acercaron al hombre que estaba sobre la casa de Yosef, y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron, permítanos, Señor. Descendimos ya una vez para comprar alimento. Y fue que llegamos al lugar de alojamiento, y abrimos nuestros sacos, y aquí que el dinero de cada hombre estaba en la boca de su saco, nuestro dinero en su peso exacto. Y lo hemos devuelto con nuestra mano. Y también hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimento. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros sacos. Y él dijo, la paz sea con vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio un tesoro en vuestros sacos. Vuestro dinero me llegó a mí. Y le sacó a Simón. Y el hombre llevó a los hombres a la casa de Yosef, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio forraje a sus asnos. Y prepararon el presente hasta la llegada de Yosef al mediodía, porque habían oído que allí comerían pan. Y vino Yosef a casa, y le trajeron el presente que estaba en su mano a la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Y él les preguntó por la paz, y dijo, vuestro padre, el anciano de quien me hablasteis, ¿vive todavía? Está bien. Y ellos dijeron, tu siervo, nuestro padre, está bien, aún vive. Y se inclinaron, y le hicieron reverencia. Y alzó sus ojos y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo,
El Todopoderoso te conceda gracia, hijo mío. Y se apresuró Yosef, pues se conmovieron sus entrañas por su hermano, y buscó donde llorar. Y entró en el aposento y lloró allí. Y se lavó el rostro y salió, y se contuvo, y dijo, poned el pan. Y pusieron para él aparte, y para ellos aparte, y para los mitzríes que comían con él aparte, porque los mitzríes no pueden comer pan con los hebreos, pues es abominación para los mitzríes. Y se sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su minoría. Y los hombres se maravillaban el uno con el otro. Y él les tomó porciones de lo que estaba delante de él, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que las porciones de todos ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Génesis 44. Y ordenó al que estaba sobre su casa, diciendo, llena los sacos de estos hombres de alimento, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada hombre en la boca de su saco. Y mi copa, la copa de plata, la pondrás en la boca del saco del menor, con el dinero de su grano. E hizo como Yosef le había dicho. A la mañana, cuando amaneció, los hombres fueron despedidos, ellos y sus asnos. Habían salido de la ciudad, no se habían alejado mucho, cuando Yosef dijo al que estaba sobre su casa, levántate, persigue a los hombres. Y cuando los alcances, les dirás, ¿por qué habéis devuelto mal por bien? ¿Por qué habéis hurtado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor, y en la que adivina? Mal habéis hecho en lo que hicisteis. Y él los alcanzó, y les habló estas palabras. Y ellos le dijeron, ¿por qué dice mi señor estas palabras? Lejos esté de tus siervos hacer una cosa como esta. He aquí que el dinero que hallamos en la boca de nuestros sacos, te lo devolvimos desde la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, íbamos a hurtar de la casa de tu señor plata u oro? Aquel de tus siervos en quien sea hallada, que muera, y también nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, ahora sea también conforme a vuestras palabras. Aquel en quien sea hallada será mi siervo, y vosotros seréis limpios. Y se apresuraron, y cada uno bajó su saco a tierra, y cada uno abrió su saco. Y él buscó, comenzando por el mayor y terminando por el menor. Y la copa fue hallada en el saco de Benjamín. Y rasgaron sus vestiduras, y cada uno cargó su asno, y regresaron a la ciudad. Y llegaron Yehudá y sus hermanos a casa de Yosef, pues él aún estaba allí. Y cayeron ante él en tierra. Y Yosef les dijo, ¿qué acto es este que habéis hecho? ¿No sabíais que un hombre como yo puede adivinar con facilidad? Y dijo Yehudá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Y cómo nos justificaremos? El Todopoderoso ha encontrado la iniquidad de tus siervos. He aquí que somos siervos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuya mano fue hallada la copa. Y él dijo, lejos esté de mí hacer esto. El hombre en cuya mano fue hallada la copa, él será mi siervo. Y vosotros, subid en paz a vuestro padre. Texto íntegro y completo de la Haftará. Primero de Reyes, Melagim Aleph, Trace, Quince hasta 4:1. Y despertó Salomón, y aquí que era sueño. Y vino a Jerusalén, y se paró delante del arca del pacto del Eterno, y ofreció holocaustos y preparó sacrificios de paz, e hizo un banquete para todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron 2 mujeres prostitutas al rey, y se pararon delante de él. Y dijo una mujer, por favor, señor mío. Yo y esta mujer habitamos en una misma casa, y di a luz estando ella conmigo en la casa. Y fue que al tercer día después de haber dado yo a luz, esta mujer también dio a luz. Y estábamos juntas. Ningún extraño había con nosotros en la casa,
solo nosotras dos en la casa. Y el hijo de esta mujer murió de noche, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de mi lado, mientras tu sierva dormía, y lo acostó en su seno, y a su hijo muerto lo acostó en mi seno. Y cuando me levanté por la mañana para amamantar a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana, y he aquí que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el que está muerto. Y aquella dijo, no, tu hijo es el que está muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Y dijo el rey, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el que está muerto. Y la otra dice, no, tu hijo es el que está muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron la espada delante del rey. Y dijo el rey, partid al niño vivo por la mitad, y dad la mitad a la una, y la mitad a la otra. Entonces la mujer cuyo era el niño vivo habló al rey, pues sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, por favor, señor mío, entregadle el niño vivo, y no lo matéis de ninguna manera. Pero la otra dijo, ni para mí ni para ti será. Partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, entregadle a la primera el niño vivo, y no lo matéis de ninguna manera. Ella es su madre. Y todo Israel oyó el juicio que el rey había juzgado, y temieron al rey, porque vieron que la sabiduría del Todopoderoso estaba en él para hacer justicia. Y el rey Salomón era rey sobre todo Israel. Y estos eran los príncipes que tenía. Azarías hijo de Tzadoc era el sacerdote. Elijoraf y Ahías, hijos de Sisá, eran secretarios. Josafat, hijo de Ahilud era el cronista. Benaía hijo de Joiada era el jefe del ejército. Sadoc y Ebiatar eran los sacerdotes. Azarías hijo de Natán era el jefe de los inspectores. Zabud hijo de Natán era consejero principal del rey y su amigo. Ahisar era el encargado de la casa. Adoniram hijo de Abda era el encargado del tributo. Y tenía Salomón 12 inspectores sobre todo Israel, los cuales proveían de alimento al rey y a su casa. Cada uno tenía que proveer durante un mes al año. Reflexión larga, emotiva y espiritual profunda. El mensaje central, ética y principios espirituales. La Parasá Miketz es una profunda enseñanza sobre la providencia divina, Asgajá Pratit, y el concepto de revelación oculta, Esther Panim. El mensaje central para el pueblo de Israel es que incluso en los momentos de mayor abandono y sufrimiento, como los 12 años de Yosef en Mitzrayim, desde que fue vendido hasta que fue recordado, la mano del Eterno está tejiendo los hilos de la redención. La liberación no es instantánea, sino que ocurre al cabo de 2 años completos, indicando que hay un tiempo preestablecido para cada prueba y cada milagro. Principios éticos y espirituales. 1. Fe en la paciencia. Kabod Azman, el exilio de Yosef, marcado por la injusticia y el olvido, es un arquetipo del exilio de Israel. Miketz enseña a mantener la fe inquebrantable en el plan divino, incluso cuando los medios naturales parecen haber fallado. El Midrash Tanchuma sobre el sueño de Yosef, Parasá Vayeshev, subraya que los sueños que parecen demorarse no son negados, sino que esperan el momento oportuno. El principio ético aquí es la paciencia activa, es decir, el esfuerzo constante, Yosef sirviendo fielmente en la prisión, mientras se espera la salvación. 2. Responsabilidad y liderazgo. Tzedek u'mishpat. Yosef no solo interpreta, sino que inmediatamente propone un plan de acción. Su sabiduría se manifiesta en la planificación práctica para salvar vidas,
demostrando que la verdadera espiritualidad se traduce en justicia y responsabilidad social y económica. Este es un principio de Tikkun Olam, reparación del mundo. El líder, o cualquier persona en posición de poder, tiene la obligación ética de administrar los recursos del Eterno con previsión y equidad. 3. Teshuvá, arrepentimiento y transformación. El encuentro con los hermanos es el crisol de la Teshuvá. La angustia que sienten los hermanos al ver la opresión sobre Simón y Benjamín los obliga a conectar su sufrimiento presente con su pecado pasado. Ciertamente somos culpables respecto a nuestro hermano. El Talmud Babli, Tratado Sanedrín 43b, y el Rambán, Nachmanides, enfatizan que el plan de Yosef, retener a Simón y exigir a Benjamín, fue una prueba diseñada no por venganza, sino para forzar la completa teshuvá de los hermanos. Ellos debían demostrar que habían cambiado, priorizando ahora la protección del hermano menor, Benjamín, por encima de su propia seguridad o el miedo de su padre. Este es el principio de la responsabilidad mutua, Arebut, en la comunidad de Israel. Aplicación actual. A nivel individual, Miketz llama al lector a dejar de culpar a las circunstancias y a adoptar una mentalidad de mayordomía, ser como Yosef. Usar los talentos y dones que el Eterno ha dado, la interpretación de sueños, incluso en medio de la adversidad. La crisis es una oportunidad para el crecimiento y la manifestación del propósito. A nivel comunitario, la parasá es un llamado a la unidad en la diversidad. La hambruna obligó a los hermanos, separados por la envidia y el resentimiento, a volver a reunirse. Hoy, en un mundo polarizado, el mensaje es que el bienestar de la casa de Israel y de la sociedad en general solo se logra cuando las diferentes tribus reconocen su interdependencia y resuelven sus rencores pasados a través de actos genuinos de responsabilidad y sacrificio mutuo, tal como lo hizo Yehudá al ofrecerse como fiador de Benjamín, Génesis 43. 9. Conexión desde el judaísmo mesiánico hebreo no trinitario. La figura de Yosef, el tzadik, justo, sufrido y exaltado, es un tipo profético fundamental en el judaísmo mesiánico hebreo, que lo ve como un claro precursor de Yeshua, el Mesías, entendido no como una deidad, sino como el siervo sufriente del Eterno, Eved Hashem. Esta conexión se sustenta en paralelos históricos y textuales. 1. El siervo rechazado y exaltado. O Yosef fue odiado por sus hermanos, vendido por 20 piezas de plata y considerado muerto, lo que permitió su exaltación en una nación extranjera para salvar a su propia familia. O Yeshua fue rechazado por su pueblo, entregado a manos de los gentiles por 30 piezas de plata, y su muerte y posterior resurrección condujeron a su exaltación, convirtiéndolo en el medio de salvación y reconciliación para su pueblo y las naciones. 2. El administrador y revelador de sabiduría. O Yosef es exaltado por una sabiduría, la interpretación de los sueños, que no proviene de él, no soy yo. El Eterno dará una respuesta de paz al faraón, sino del Espíritu del Todopoderoso. O Yeshua, como el Mesías profético, fue reconocido por la sabiduría y la autoridad de sus enseñanzas, atribuyéndolas siempre al Padre y manifestando que el Espíritu del Eterno reposaba sobre él, como se describe en los textos mesiánicos. 3. Profecía del siervo, Ibn Hashem. El tema central de la exaltación de Yosef después del sufrimiento resuena profundamente con la descripción profética del Eved Hashem en Isaías y Esaías. Texto hebreo, Isaías 50:2, Tracy. Traducción precisa al español: He aquí que mi siervo actuará con entendimiento, será levantado, exaltado y sumamente enaltecido. Este versículo es clave, describe un ascenso extremo, Yarum Benisa Begaba Meod, levantado, exaltado y enaltecido en gran manera.
Así como Yosef pasó de la profundidad de la prisión a la cumbre del poder secular, el segundo al mando de Mitzrayim. El Mesías siervo debía pasar por un sufrimiento extremo, como se describe en el resto del capítulo 53 de Isaías, para luego alcanzar una exaltación suprema por parte del Eterno. La misión de Yeshua refleja el principio de Miketz. El Eterno usa el sufrimiento y el rechazo humano, el olvido de Yosef en la prisión, para llevar a cabo la salvación del mundo. Yosef salva a su familia, Israel, de la hambruna. Yeshua, como siervo exaltado, ofrece la reconciliación y la vida espiritual a Israel y a las naciones. Reflexión conclusiva para la vida actual. La sabiduría de Miketz se resume en la conexión ineludible entre la visión y la administración responsable. Vivimos en un tiempo de crisis global, climática, social, económica y, sobre todo, ética. La lección de Yosef no es solo historia antigua, sino un manual para el liderazgo contemporáneo. Conexión con los desafíos actuales. 1. Visión versus desorden. Al igual que el faraón, la humanidad está experimentando sueños de abundancia y pesadillas de crisis, las 7 vacas gordas y las 7 flacas. El desafío espiritual moderno es encontrar a los Yosef de nuestro tiempo, personas con la capacidad de interpretar los signos, los datos, las advertencias, y, crucialmente, la voluntad de actuar en consecuencia. 2. La ética del almacenamiento. El principio de Yosef de tomar la quinta parte del producto nos enseña la ética de la provisión y la justicia distributiva. No se trata solo de acumular riqueza, sino de crear sistemas de reserva comunitaria y nacional para tiempos difíciles. En el mundo actual, esto se aplica a la gestión de recursos naturales, la distribución de la riqueza y la construcción de infraestructura social que resista las hambrunas económicas o de salud. 3. Reconciliación activa. La prueba de Yosef a sus hermanos nos recuerda que la verdadera paz y unidad no son el simple olvido, sino la confrontación con la verdad del pasado, la culpa del hermano. Para el lector, esto implica enfrentar los errores personales y colectivos, buscar la reconciliación activa en la familia y la comunidad, y demostrar un cambio de corazón a través de acciones de responsabilidad total, como el compromiso de Yehudá por Benjamín. Miketz nos enseña que el destino de Israel, y el de cada alma, no está determinado por las rejas de la prisión, la desesperanza, la adversidad, sino por el plan del Eterno que opera detrás de las cortinas del tiempo. Cuando actuamos con rectitud, sabiduría y paciencia, el momento al cabo de la prueba llegará, y veremos que lo que parecía un castigo era, en realidad, la preparación para una exaltación y una salvación mayores. Fuentes consultadas. Para la elaboración de este estudio se consultaron las siguientes fuentes: el texto masorético y la Torá de la Universidad Hebrea de Jerusalén, porción de Génesis 41 a 44. Comentarios clásicos del judaísmo tradicional, Rashi, Ramban y Nezre, sobre el concepto de Asgajá Pratit, providencia divina, y la Teshuvá de los hermanos. Midrashim Rabbah, why Midrash Tanchuma, sobre la exaltation de Yosef. Textos del Talmud Babli, en particular el Tratado Sanedrín, en relación con la justicia y el juicio. Estudios académicos de la Torá y su trasfondo histórico-cultural. La literatura profética del Tanaj, Isaías 52, para la conexión mesiánica del siervo del Eterno. La metodología de estudio y el enfoque hebreo académico, no dogmático y no trinitario, promovido por los canales @managementofreality y @esteadikamline. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te alimentamos, o sediento, y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Fuente: Mateo 25, 31 a 34. Este pasaje muestra que el juicio final se basa en nuestras acciones hacia el prójimo, y que la verdadera justicia se refleja en el amor práctico hacia los necesitados. Yeshua retoma estas ideas con claridad, mostrando que la fidelidad a Dios se expresa sirviendo a los demás con amor y justicia, sin necesidad de verlo físicamente. Servir al necesitado es servir al Mesías, su representante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fuente: Mateo 5, 3 a 12. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan necesario. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal. Amén. Fuente: Mateo 6, 9 a 13, retraducido al hebreo, el idioma original de Yeshua y traducido al español. Hemos llegado al final por esta semana. Te espero la próxima para seguir aprendiendo. Gracias por ver este video. Compártelo, suscríbete, comenta y ayúdame a seguir creando contenido como este. Un me gusta, compartir y suscribirte a ti no te costará nada, pero para mí representará mi sustento diario y ayudará a cubrir los gastos de narración. Si deseas apoyar este canal dándome una tzedaka, encuentra los enlaces en la descripción. Que Dios te bendiga siempre por tu apoyo. Shalom Ubraja, y recuerda, si estudias e investigas, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.